en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Me acuerdo de que esa noche el cansancio me pesaba en los párpados como nunca. La última corrida, siempre la última, es la que te exprime el alma. El motor ronroneaba bajo mis pies, un zumbido constante que se te mete en los huesos después de horas. Era la ruta 17, la que va por el extrarradio, donde las luces de sodio de las paradas parpadean, viejas, solitarias, y el aire huele a diésel y a humedad de asfalto. Las calles vacías, los pocos pasajeros que quedaban dormitaban, con sus cabezas apoyadas contra el vidrio rayado de las ventanas. Mi turno terminaba en 1 hora, y lo único que quería era llegar a casa, quitarme el uniforme y no pensar en nada. Llegué a la parada de la calle Olmos, justo donde el poste con las rutas tiene el horario roto, despegado por la lluvia y el tiempo. Una parada de esas que a veces no sube nadie en toda la noche. Frené, abrí las puertas y el aire frío de la madrugada se coló, trayendo el olor a tierra mojada. Y ahí estaba, una figura, alta, delgada, parada bajo la luz amarillenta y parpadeante. No la había visto antes, no estaba en la banca húmeda, ni caminando hacia la parada. Solo apareció, se subió, no hizo ruido al pisar el escalón, ni al pasar junto a mi cabina, ni un buenas noches, nada. Solo una sombra que se deslizó. Era raro, muy raro. Ni siquiera me miró, no pagó el pasaje. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Detener el autobús en medio de la nada por un pasaje? El cansancio me decía que no valía la pena. Cerré las puertas. Por el retrovisor, vi cómo la figura avanzaba hacia la parte trasera del autobús, lenta, sin prisa. Se sentó en uno de los últimos asientos, junto a la ventana. El autobús siguió su marcha y el ronroneo del motor volvió a llenar el silencio. Pensé en la rutina, en lo monótono de mi trabajo, en cómo a veces te encuentras con gente extraña a estas horas. Pero esta era diferente. No era un borracho, ni un desamparado. Era otra cosa. Y mientras la observaba de reojo, noté algo. Una pequeña mancha oscura en el asiento donde se había sentado. No le di importancia. Seguramente era agua de lluvia o algo que la persona traía pegado a la ropa, pero era el primer detalle. El primero de muchos que me harían no dormir tranquilo nunca más. Con el paso de las paradas, los últimos pasajeros se fueron bajando. El autobús se vació, dejando solo el eco de su motor y la presencia silenciosa de esa figura al fondo. La observé más detenidamente por el retrovisor. No se movía, no leía, no miraba por la ventana. Parecía simplemente estar ahí. El contorno de su cuerpo era difuso bajo la luz tenue del interior del autobús. Era como si el aire a su alrededor temblara un poco, o como si mis ojos, ya agotados, no pudieran enfocarla del todo. Sentía una punzada de incomodidad, un cosquilleo en la nuca que no tenía sentido. ¿Sería el frío? ¿O la soledad de la noche que a veces te juega malas pasadas? Llegué a la penúltima parada, la de los viejos almacenes. Volví a abrir las puertas. La figura se levantó, con la misma lentitud, el mismo silencio. Bajó del autobús y se perdió en la oscuridad, sin un destino aparente en esa zona industrial. No había casas cerca, ni otros autobuses, solo la luz de sodio que iluminaba un charco de diésel. El vacío que dejó en el autobús fue palpable. Cerré las puertas y seguí mi camino sintiendo un alivio tonto, pero la incomodidad no se fue del todo. Algo me decía que tenía que mirar ese asiento. Una curiosidad, una corazonada que no pude ignorar. Aparqué el autobús en la terminal, el final de la ruta. Apagué el motor. El silencio se hizo pesado. Antes de bajarme, tomé mi linterna y caminé hacia la parte trasera. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío. Cuando llegué al asiento donde se había sentado, la mancha estaba ahí, más grande de lo que había imaginado. Era de un color oscuro, casi negro, y se extendía por el cojín y parte del respaldo. Acerqué la mano, estaba fría, helada y húmeda. No era agua de lluvia, era una humedad extraña, pegajosa, que no se sentía como agua. Era como si algo helado y viscoso se hubiera derretido allí.
Pasé el dedo y sentí una textura resbaladiza. Me dio escalofríos. Intenté frotarla con la manga de mi uniforme, pero no se quitaba. Solo se extendía un poco más, dejando un rastro aún más tenue. En ese momento pensé que estaba demasiado cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo suciedad de la calle. Pero la sensación de frío, ese frío antinatural, no se me iba de la cabeza. Al día siguiente, cuando volví a tomar el autobús para mi turno de la tarde, la mancha seguía ahí. Aunque había intentado limpiarla con un trapo al final de la ruta, no había desaparecido del todo. Se había secado, pero dejó un cerco oscuro, como si la tela misma se hubiera teñido. Mis compañeros de limpieza no habían notado nada, o al menos no me dijeron nada. Me senté en mi cabina, encendí el motor y la imagen de esa figura silenciosa volvió a mi mente. Descarté la idea. Tenía que ser el cansancio, la sugestión. Miles de personas suben y bajan de este autobús. Pero esa mancha era diferente. Pasaron varias noches. La rutina volvió a ser mi refugio, pero entonces volvió a ocurrir. En la misma ruta, en una de las últimas corridas, en una parada desolada bajo una luz de sodio moribunda, la figura apareció de nuevo. Mis manos se tensaron en el volante. Esta vez la vi desde más lejos, acercándose a la banca húmeda, pero no sentándose, solo esperando, inmóvil. Se subió al autobús, el mismo silencio, el mismo deslizamiento. Se sentó en un asiento diferente, esta vez más adelante, justo detrás de la sección media. Y de nuevo, la sentí observándome por el retrovisor. Aunque nunca levantara la cabeza, no pagó, no habló. Solo estaba ahí. Cuando la figura se bajó en su parada habitual, la de los almacenes, el nudo en mi estómago se apretó. Esta vez fui directamente al asiento, y ahí estaba, una nueva mancha, oscura, húmeda, helada, y esta vez un olor. Sutil al principio, como a tierra mojada después de una lluvia fuerte, pero con un matiz metálico, casi a óxido y algo más, algo que me recordaba a la carne descompuesta pero muy leve. Me agaché y olí más de cerca. No era un olor fuerte, pero era inconfundible, persistente. Un olor que se te metía en la nariz y no se iba. Intenté limpiarla con un pañuelo de papel. El papel se empapó de una sustancia viscosa y oscura, y el frío me traspasó la piel. La mancha no se iba. La tela del asiento parecía absorberla, como si fuera parte de ella. La responsabilidad de la ruta me mantenía anclado a mi asiento, pero ya no podía negar lo que estaba viendo. Mis ojos, mi tacto, mi olfato, todo me decía que algo estaba muy mal. El patrón empezó a establecerse. La figura aparecía cada 2 o 3 noches, siempre en la última corrida, siempre en una parada desolada, bajo la luz de sodio que apenas alumbraba el poste con las rutas, siempre en silencio, siempre dejando una mancha húmeda y fría en el asiento. Empecé a sentir una aprensión cada vez que me acercaba a esas paradas. Mi ritmo cardíaco se aceleraba y mis manos sudaban en el volante. Una noche, un chaval que venía de trabajar se subió en la parada anterior a la de la figura. Se sentó cerca, a unos asientos de distancia. Cuando la figura se subió y se sentó en su lugar habitual, vi al chaval fruncir el ceño. Se movió un poco, inquieto. Un par de paradas más tarde, el chaval se levantó y se acercó a mi cabina. «Disculpe, señor», dijo, con voz algo nerviosa. «¿No siente un frío raro por ahí atrás?» Y el asiento en el que estaba como mojado. ¿Se ha roto algo? Me miró, esperando una explicación. Yo solo pude balbucear algo sobre la humedad de la noche, sobre el aire acondicionado. Él no parecía convencido. Se bajó en la siguiente parada mirándome con una expresión de desconfianza. Fue la primera vez que alguien más, aunque indirectamente, notaba la anomalía. No la mancha en sí, pero sí sus efectos, el frío y la humedad. Eso me heló la sangre. No estaba imaginando cosas. No era mi cansancio. Era real. A partir de esa noche, empecé a modificar mi ruta. Solo mentalmente, claro. No podía saltarme paradas, el horario era estricto, y el GPS registraba todo, pero empecé a pasar más rápido por las paradas donde solía aparecer. A veces, si no veía a nadie esperando, ni siquiera abría las puertas del todo, solo un resquicio.
Era una estupidez, lo sé. ¿Qué diferencia haría? Pero la idea de que esa cosa se subiera de nuevo, de que dejara otra de sus marcas, me aterraba. La soledad de la cabina, el silencio de la noche y la responsabilidad de llevar el autobús a su destino, todo se mezclaba con el miedo. Me sentía atrapado, la monotonía se había roto y en su lugar había una ansiedad constante. Ya no era solo un conductor, era un observador forzado, un testigo de algo que no podía comprender. Una noche especialmente fría, la figura subió de nuevo. Esta vez, la luz de sodio de la parada estaba casi muerta, parpadeando con un ritmo errático. Por un instante, justo cuando pasó por la luz de la cabina, la vi con más claridad. Su piel no era piel, era como corteza, o como una superficie erosionada por el agua y el tiempo. Y sus ojos eran solo cuencas oscuras, sin brillo, sin pupilas. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Mis manos temblaron tan fuerte que casi suelto el volante. Era un terror primordial, el terror a lo que no debería existir. Se sentó, como siempre, en silencio, y el autobús siguió su marcha. Esa noche, cuando se bajó, no esperé a llegar a la terminal. Frené el autobús en un lugar apartado, con el corazón latiéndome a 1000. Fui directo al asiento. La mancha era enorme, se había extendido por casi todo el cojín y gran parte del respaldo, y esta vez no era solo humedad. Había pequeños fragmentos, como de tierra apelmazada o de musgo seco, adheridos a la tela. Los toqué. Estaban fríos, pegajosos, y el olor era más intenso, más nauseabundo. A tierra mojada, a óxido y a algo más profundo, como a fango de río, a descomposición lenta. Me dio un ataque de náuseas. Sentía que mi estómago se revolvía. En medio de mi desesperación, noté algo pequeño y oscuro en el borde de la mancha. Algo que no había visto antes. Era un boleto de autobús. Uno de esos boletos viejos de cartón que apenas se usan ya. Lo tomé. Estaba empapado, blando, casi deshecho. El número de la ruta y la fecha estaban borrosos por la humedad, pero pude distinguir el 17, mi ruta, y estaba frío, con ese mismo frío antinatural que impregnaba la mancha. Lo apreté en mi mano, sintiendo la viscosidad. Era una prueba física de que no estaba loco. Esto era real, y lo llevaba en mi mano. La responsabilidad de la ruta, el horario, todo eso se sentía como una burla. ¿De qué servía seguir el itinerario si lo que se subía a mi autobús no tenía itinerario humano? Las manchas se convirtieron en un mapa de terror en mi autobús. Cada asiento que ocupaba esa cosa tenía su propia marca, una extensión de humedad y frío que nadie más parecía ver con la misma claridad que yo. Los pasajeros las evitaban, sí, pero de forma inconsciente. Se sentaban en otros asientos, se movían si tocaban una por accidente, pero nunca hacían un comentario directo. Era como si sus mentes se negaran a registrar lo evidente, o como si la mancha solo fuera completamente visible para mí. Intenté hablar con el jefe de mantenimiento. Le dije que había problemas de humedad en los asientos, que olía raro. Se rió. «Estás cansado, Antonio», me dijo. «Llevas demasiadas noches en la carretera. Mañana le echamos un ojo, pero no te preocupes tanto». Nadie me creía. Me sentía aislado, como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Empecé a llevar toallitas desinfectantes, sprays. Intentaba limpiar las manchas, pero era inútil. Solo conseguía extender el olor, el frío. Mis manos, después de frotar, se quedaban con esa sensación pegajosa y el olor a fango se aferraba a mi piel. Mi memoria empezó a fallar. A veces no recordaba si la figura había subido la noche anterior o no. Confundía las paradas, los horarios. La presión del trabajo, de mantener una fachada de normalidad, me estaba destrozando por dentro. La soledad de la cabina, que antes era un consuelo, se había convertido en una prisión. Cada luz de sodio en la distancia era una amenaza. Cada parada, un posible encuentro. El patrón de las paradas donde subía se volvió obsesivo. Siempre las mismas, siempre las más desoladas. La parada de Olmos, la del viejo mercado, la de los almacenes, eran puntos en mi ruta que se habían transformado en portales.
Intentaba concentrarme en la carretera, en los pocos coches que pasaban, en el ronroneo del motor, pero mi mente estaba en el retrovisor, pendiente de la parte trasera, esperando ver el contorno oscuro de esa cosa. Mi vida se redujo a la espera entre paradas. El cansancio ya no era solo físico, era mental, emocional. La figura no solo dejaba manchas, estaba dejando una marca en mí, alterando mi percepción, mi juicio. Y yo era el único que lo sabía, el único que lo sentía. Y eso era lo más aterrador de todo. Una noche, la figura subió en la parada del cementerio viejo. La luz de sodio allí estaba completamente rota, y la oscuridad era casi total. Solo la luz interior del autobús la iluminó cuando entró, y esta vez no era solo una mancha. Algo goteaba de ella. Un líquido oscuro, viscoso, que caía al suelo del autobús con un sonido sordo y pegajoso. Se sentó en un asiento justo detrás de mí. Pude olerlo. Un hedor insoportable, a carne podrida y a humedad estancada. Era tan fuerte que tuve que esforzarme por no vomitar. Mis ojos se llenaron de lágrimas por el asco. Miré por el retrovisor. La figura se veía más grande, más distorsionada, como si se estuviera expandiendo, o como si el líquido que la cubría la hiciera parecer más voluminosa. La gente que quedaba en el autobús se tapó la nariz murmurando. Una mujer se cambió de asiento lanzando miradas de asco hacia la parte trasera, pero nadie dijo nada sobre la figura. Solo el olor era lo único que percibían. Cuando se bajó, dejando un rastro de gotas oscuras en el pasillo, el pánico me invadió. No podía conducir. Mis manos temblaban, mi respiración era superficial, pero tenía que seguir. Era mi responsabilidad. Llegué a la terminal con la camisa pegada al cuerpo por el sudor frío. Apagué el motor y me levanté, temiendo lo que iba a encontrar. El asiento estaba deshecho. No deshecho, sino como si se hubiera licuado. La espuma del cojín estaba empapada en ese líquido oscuro y viscoso, y en el centro había un fragmento, un pedazo de algo que no era de este mundo. Era como carne, pero con una textura de esponja, de hongo, y de un color grisáceo verdoso. Estaba frío, pero pulsaba. Me agaché, sin poder evitarlo, y lo toqué, y ahí fue. El frío se me metió por el dedo, por la mano, subiendo por mi brazo. Sentí una punzada de dolor, como si me hubieran clavado una aguja helada. Retiré la mano de golpe y vi, en la palma de mi mano, una pequeña mancha oscura y húmeda. Una mancha que no se iba. La amenaza se había adherido a mí. La responsabilidad de la ruta se había convertido en mi condena. Ya no era solo el autobús el que estaba contaminado. A partir de esa noche, mi vida se desmoronó. No podía quitarme la mancha de la mano. La lavaba una y otra vez, con jabón, con lejía, con alcohol, pero la sensación de frío y la viscosidad persistían. El olor a fango y a carne podrida parecía emanar de mí. Mis compañeros empezaron a mirarme raro. ¿Estás bien, Antonio?, me preguntaban. ¿Hueles a algo? Me evitaban, me hablaban menos. Los pasajeros, si subían, se alejaban de mí buscando asientos lo más lejos posible de la cabina. Mi supervisor me llamó a la oficina. Antonio, no puedes seguir así. Estás distraído. Hueles mal. ¿Tienes algún problema? Intenté explicarle lo de la figura, lo de las manchas, lo del fragmento. Me miró como si estuviera loco. Me mandaron a casa con baja médica por estrés y agotamiento. Pero no era estrés, era terror. Terror puro. Intenté quemar la camisa que llevaba esa noche, pero el olor persistía en el tejido, como si fuera parte de las fibras. Me bañaba durante horas, me frotaba la piel hasta dejarla roja, pero el frío en mi mano, esa mancha invisible para los demás, se quedaba. Mi memoria se volvió un caos. Los días se mezclaban con las noches, los sueños con la realidad. Las paradas de autobús, las luces de sodio, el ronroneo del motor. Todo se había convertido en una tortura mental. Cada vez que veía un autobús pasar por la calle, sentía un escalofrío y la necesidad de esconderme. Mi esposa me dejó. No podía soportar mi estado, mi paranoia, mi olor, mi obsesión con las manchas invisibles. Mis amigos dejaron de llamarme. Me convertí en un recluso, encerrado en mi casa,
limpiando compulsivamente, intentando borrar lo que ya estaba adherido a mí. La figura no solo había subido al autobús, se había subido a mi vida, a mi mente, a mi cuerpo. Ya no era un conductor de autobús, era un huésped, un portador. La ruta nocturna ya no era una obligación, era un recuerdo constante, una condena. La negación se hizo imposible. Sabía que estaba ahí conmigo, aunque no pudiera verlo, aunque nadie más lo viera. Y la soledad, la verdadera soledad, se instaló en mí. La que viene de saber que has visto algo que nadie más puede ni debe ver. Ya no conduzco autobuses, no puedo. La sola idea de acercarme a una parada, de encender ese motor, me provoca ataques de pánico. Mi vida es un eco de lo que fue. Vivo solo en un apartamento pequeño, con las persianas bajadas la mayor parte del tiempo. La mancha en mi mano sigue ahí. No es visible para los demás, pero yo la siento. La siento fría, pegajosa, y a veces por las noches creo que se expande, que sube por mi brazo, que se extiende por mi piel. El olor a fango y a descomposición, ese olor sutil que solo yo percibo, me acompaña a todas partes. Es mi sombra, mi recordatorio constante de esa última corrida, de esa figura silenciosa. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, escucho el ronroneo lejano de un autobús que pasa por la calle. Y entonces, el frío se intensifica en mi mano. Recuerdo el poste con las rutas, el horario roto, la banca húmeda bajo la luz de sodio parpadeante. Recuerdo el vidrio rayado de la ventana. Recuerdo el charco de diésel. Y recuerdo el boleto. Ese boleto empapado que guardé, que aún conservo. Lo miro a veces. Está seco ahora, pero el cartón está deformado, arrugado, y todavía parece emanar un frío sutil al tacto. Es mi único testigo. La única prueba tangible de lo que me pasó. Es el rastro de la banca húmeda, el rastro de algo que subió a mi autobús y nunca se bajó del todo. Y sé que nunca se bajará de mí. A veces, cuando estoy solo, me sorprendo rascándome la piel, intentando arrancar algo que no está ahí, intentando quitarme el frío que siento. Pero es inútil. La amenaza se adhirió y ahora soy parte de ella. Soy la parada nocturna donde sube algo que no debería conocer las rutas humanas. Y la última corrida nunca termina para mí. Solo espero que nadie más tenga que recoger un boleto empapado en un autobús vacío. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.